Antecedentes, definición. ¿De qué hablamos cuando decimos espectro del autismo? En la actualidad es un trastorno del neurodesarrollo. Sin embargo, en 1943 se creía que el origen de este trastorno era debido a las madres que no reflejaban emociones hacia sus hijos, y el niño se volvía autista por el rechazo de la madre que no era capaz de amar. A ella les llamaban madres nevera. Sin embargo, esa teoría el día de hoy es obsoleta. ¿Pero por qué hoy le llamamos trastorno del neurodesarrollo? Es porque inician los 2 primeros años de vida y los síntomas se manifiestan en etapas muy tempranas. Y además, los déficits que presentan estos niños a lo largo del desarrollo se pueden ir modificando, pero no desaparecen en su totalidad. Cuando hablamos de autismo, hablamos de 3 principales dimensiones alteradas en los niños, que son reciprocidad social, lenguaje, intereses restringidos y repetitivos. Actualmente la clasificación del autismo lo podemos encontrar en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es editado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, y este es un sistema de clasificación de los trastornos mentales que proporciona descripciones claras de las categorías diagnósticas con el fin de que los clínicos e investigadores de las ciencias de la salud puedan diagnosticar, estudiar e intercambiar información y tratar los distintos trastornos. La última versión vigente es la 5 y esta fue publicada en el año 2013. Quería empezar diciéndoles qué es el DSM, porque a partir de los antecedentes vamos a empezar a ver la clasificación que tenía el DSM-4 conforme al autismo. Entonces, para que nos quedara muy claro dónde es que podemos encontrar esta clasificación del autismo y de dónde es que partimos para saber qué criterios o características nos describen en ese manual. Categoría diagnóstica según el DSM-4. Aquí en esta gráfica ustedes pueden ver en la parte horizontal la parte del coeficiente intelectual, en el cual si fuese 80 o mayor de 80, el coeficiente intelectual es normal. Sin embargo, en la parte izquierda, si fuese 70 menor de 70, sería una alteración en el coeficiente intelectual que nos habla de una discapacidad intelectual. En la parte de la línea vertical estamos viendo la parte del lenguaje. Anteriormente había varias formas, y yo sé que ustedes las han escuchado, de denominar al autismo, como trastorno de Asperger, autismo de alto funcionamiento o de bajo funcionamiento. Pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de diferentes tipos de autismo? Básicamente a 2 categorías. Por ejemplo, si el niño tiene un nivel de inteligencia normal, es decir, arriba de 80, y hubo un desarrollo del lenguaje, estamos hablando de un niño con características de Asperger. La característica principal es que el niño habla de su nivel de inteligencia, habla de que su nivel de inteligencia es normal y puede ir de lo normal hasta lo superdotado. Sin embargo, aquí hay un punto importante. Quiero pensar que ya se situaron en la parte superior derecha, en donde estamos ubicando al trastorno de Asperger. Les comentaba, el mito es que, por ejemplo, los niños con autismo tienen una discapacidad intelectual, y pues no necesariamente. O también nos vamos a los extremos, que los niños son superdotados, y tampoco digamos que es así, no necesariamente. Sin embargo, hay también un porcentaje de niños que tienen alteraciones en el lenguaje. Dependiendo de la severidad, es que van a poder desarrollarlo o no. Por ejemplo, el niño puede tener entre 4 o 5 años y todavía no ha podido desarrollar el habla, pero no por eso
quiere decir que tenga una discapacidad intelectual. Por ejemplo, no habla, pero si lo pones a dibujar y lo hace, o identifica letras, o controla, por ejemplo, esfínteres, reconoce el ABC. Aquí el problema es del lenguaje y por lo tanto es un niño aislado y que no se relaciona. Tiene alteraciones sociales. Entonces, estamos hablando de un autista de alto funcionamiento. Sin embargo, con terapias de lenguaje, este niño logra desarrollarlo y cuando el médico lo ve a los 6 o 7 años, el médico dice, ¿sabes qué? Pues esto es trastorno de Asperger. Es como si brincara de esta casilla a esta otra. Por otro lado, también tenemos el autismo de bajo funcionamiento, que pues aquí el coeficiente intelectual pues sí es bajito y debido a eso pues tenemos una discapacidad intelectual. Esta es la clasificación que se utilizaba en la categoría diagnóstica del DSM-4. Siguiendo con los antecedentes, les voy a explicar un poquito la categoría diagnóstica del autismo versus el CIE-10 y el DSM-4, que el CIE-10 es la clasificación internacional de enfermedades y trastornos relacionados con la salud, y el DSM-4 es el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales. Las dos asociaciones en materia de salud mental más importantes es la Asociación Psiquiátrica Americana y la Organización Mundial de la Salud. Ellas ofertaron un sistema de clasificación internacional con validez legal y científica. Por su parte, la OMS, el CIE-10 y la Asociación Psiquiátrica Americana, el DSM-4 en este caso. El capítulo de los trastornos mentales aparece por primera vez cuando la OMS publica la 6ª edición de la CIE-6 y fue en 1952. Y a lo largo de los años, el Comité de Estadística de la Asociación Americana de Psiquiatría, junto a otros grupos de trabajo, han ido desarrollando y revisando la clasificación. Y lo más importante es que han incorporado criterios de diagnóstico. Y es como nace el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Hago énfasis en esta tabla para que tú puedas ver las diferencias y las similitudes en cuanto a las clasificaciones del autismo y cómo es que estas van evolucionando, porque de pronto tú has escuchado, es que tiene Asperger, una personita tiene autismo, tiene Rett, pero hoy en día la clasificación ha cambiado y te voy a ir explicando cómo es que ha evolucionado y cómo es que ahora se clasifican los trastornos. Este manual DSM-4 clasificó al autismo como un trastorno generalizado del desarrollo, y lo que este manual describe acerca del trastorno son una variedad de peculiaridades, aunque por ser varias sus características, no significa que un sujeto deba tenerlas todas. Así que este manual lo describe de la siguiente manera. Este trastorno se caracteriza por déficit graves y alteraciones generalizadas en múltiples áreas del desarrollo. Se incluyen alteraciones de la interacción social, anomalías de la comunicación y la presencia de comportamientos, intereses y actividades estereotipados.